would just like to offer a couple of comments Bueno, quería darles un par de comentarios about this section. acerca de esta sección. At the end of it, Gonzalez seems to be making the point Bueno, al final de este artículo parece que González como que está dando en el punto that the Gentile Christians in some way betrayed the Jews de que en un sentido los cristianos traicionaron a los judíos at the time of the destruction of Jerusalem, en el tiempo de la destrucción de Jerusalén, and that the Gentiles were trying to distance themselves as far as possible y que los gentiles estaban tratando de distanciarse a sí mismos lo más lejos posible. And it's the one area that I have a bit of a problem with in terms of Gonzalez's conclusion. Y es en esta área donde tengo un poquito de problema con las conclusiones de González. There's, at least I'm not aware of any evidence Bueno, al menos yo no soy consciente de alguna evidencia that Jewish Christians didn't flee to the mountains along with the Gentile Christians. que los judíos cristianos no se escaparon a las montañas con los gentiles cristianos. Furthermore, Christians were not obligated Aún más, los cristianos no fueron obligados to be part of this Jewish rebellion against the Roman government. para ser parte de esta rebelión judía contra el gobierno romano. In fact, that rebellion would be contrary to the teaching of the New Testament. De hecho, esa rebelión sería contraria a la enseñanza del Nuevo Testamento. And finally, when the Christians fled Jerusalem and they went to the mountains in Perea, Y finalmente, cuando los cristianos escaparon de Jerusalén y se fueron a las montañas Perea, yes, a la montaña de Perea, they believed that they were following the instructions that Christ gave to them. ellos creían que estaban siguiendo las instrucciones que Cristo les había dado. In Matthew 24:16, En Mateo 24:16, Jesus is describing the circumstances of the destruction of Jerusalem, Jesús está describiendo las circunstancias de la destrucción de Jerusalén. and he tells the Christians, get out of Jerusalem and go to the mountains. Y él le dijo a los cristianos, salgan de Jerusalén y huyan a las montañas. So it seems to me that they were simply trying to follow the command of their Lord. Así que lo que me parece a mí es que ellos están tratando de seguir la orden de su Señor. Okay. Thank you again, Ruben. Gracias, Rubén, nuevamente. Okay. What I'd like to begin now is take a look at the missionary branch of church history. Ahora quiero que miremos la rama misionera de la historia de la iglesia. And we're going to begin, obviously, in the apostolic period. Y vamos a comenzar, obviamente, nuevamente en el periodo apostólico. And I'd like to just spend a couple of minutes talking to you about the book of Acts. Y voy a pasar unos cuantos minutos hablando con ustedes del libro de Hechos. The book of Acts is an example El libro de los Hechos es un ejemplo of both Hellenist and Jewish historiography. de ambos, historiografía judía y helenista. And the book of Acts treats a number of different themes. Bueno, y el libro de los Hechos trata un número de temas, de varios temas. The first El primero de ellos is how the new Christian community is rooted in God's past promises. la primera de ellas es cómo la comunidad cristiana está arraigada en las promesas del pasado de Dios. And this reference to God, I am referring to God the Father. Y en esta referencia de Dios me estoy refiriendo a Dios el Padre. Secondly, the book of Acts is indicating the process of establishing the Christian church. Y bueno, en segundo lugar, esto está indicando el proceso del establecimiento de la iglesia cristiana. En este libro se está indicando el establecimiento de la iglesia cristiana. On the basis of the various activities of Jesus. Sobre la base de las varias actividades de
Jesús. So in the first instance, we have God the Father, and now in the second thing, we have God the Son. Así que en el primer tema tenemos a Dios el Padre y en el segundo tenemos a Dios el Hijo. And the third major theme of the book of Acts Y el tercer tema principal del libro de los Hechos is the Holy Spirit's effective presence es la presencia efectiva del Espíritu Santo with the apostolic community. con la comunidad apostólica. And so in these three themes of the book of Acts, Así que en estos tres temas del libro de los Hechos, we see the involvement of God the Father, nosotros vemos el involucramiento de Dios el Padre, God the Son, Dios el Hijo God the Holy y Spirit. Dios el Espíritu Santo. And so in the book of Acts, we have established the Trinitarian concept. Así que en el libro de los Hechos tenemos establecido este concepto trinitario. So the book of Acts seeks to inform and instruct us El libro de los Hechos busca informarnos e instruirnos regarding the Christian communities There we go. The book of Acts seeks to inform and instruct us regarding the growth of the Christian community as a result of Jesus' earthly ministry. Así que el libro de los Hechos busca informarnos e instruirnos en lo concerniente al desarrollo de la comunidad cristiana como resultado del ministerio terrenal de Jesús. I have mentioned in the past that the book of Acts is our primary source of information Recuerde que ya les dije que el libro de los Hechos es nuestra fuente de información principal regarding the church and its growth in this first century. en lo concerniente a la iglesia y su crecimiento en este primer siglo. One commentator Un comentarista refers to the source book, se refiere al libro de los Hechos as the source book for the spread of early Christianity. como el libro fuente para la expansión del cristianismo primitivo. He says without it we would know little about the apostolic church. Miren lo que dice, sin él, sin el libro de los Hechos, no sabríamos nada o sabríamos muy poco acerca de la iglesia apostólica. Now in terms of Luke's purpose in writing the book of Acts, Bueno, en términos del propósito de Lucas al escribir el libro de los Hechos, he makes it clear in the prologue en el prólogo él lo hace bien claro, that it is his intention to write a history of the faith and its church. que es su intención escribir una historia de la fe y de la iglesia. And he's not writing a religious tract or a doctrinal statement. Y él no está escribiendo un tratado religioso o una declaración doctrinal. Luke is the great historian of the Christian church. Lucas es el gran historiador de la iglesia cristiana. Now, in the last few centuries, Ahora, en los últimos pocos siglos, critics and unbelieving scholars los críticos y estos eruditos incrédulos have constantly tried to discredit Luke and the history that he wrote in the book of Acts. constantemente han intentado desacreditar a Lucas y lo que él escribió en el libro de los Hechos. This has been one of their main focuses in terms of trying to undermine the Christian faith. Este es uno de los mayores intentos en tratar de minar la fe cristiana. In the early 20th century, Los primeros años del siglo XX, there was a very famous British scholar and archaeologist hubo este gran erudito escocés y también arqueólogo by the name of William Ramsay. que se llamaba William Ramsay. And you may be familiar with him. Ustedes puede que estén familiarizados con William Ramsay. And William Ramsay went right to Asia Minor and the other parts of the areas that the Apostle Paul covered in his missionary Y journeys. este hombre fue allí a Asia Menor y a todos esos lugares donde Pablo estuvo haciendo sus viajes misioneros. Now, when he undertook this archaeological study, Bueno, y cuando él tomó este estudio arqueológico, Ramsay was a vocal skeptic toward Christianity. él fue un escéptico declarado del cristianismo.
And in his investigative approach, Y en su perspectiva investigativa, he selected the minutest and most obscure details of Luke's history. él escogió los detalles más diminutos e insignificantes de la historia de Lucas, As a way to prove that his reference to various rulers and communities Como and so forth con una forma de probar que la mención que él hace de ciertos lugares, de gobernantes y de áreas geográficas y etcétera, simply didn't exist, and Que- that he was an inaccurate historian. que simplemente no existieron. Él en este sentido fue un historiador impreciso. What is remarkable about this story Bueno, lo que es de resaltar en esta historia is that Ramsey started out this serious skeptic and critic of Christianity, es que él comenzó siendo este crítico y escéptico del cristianismo. and when he finished his archaeological Y investigation, cuando terminó esta investigación, su investigación arqueológica, he was a devoted believer for the rest of his life. después de que terminó su investigación arqueológica, se convirtió en un creyente devoto para la causa de Cristo. He was unable to find one incident of an inaccuracy in Luke's history. Después de que termina su investigación arqueológica, no fue capaz de encontrar un detalle de imprecisión en el relato de Lucas de los Hechos. He wrote a book about this experience called St. Paul the Traveler. Y él escribió su experiencia en un libro que se llamó San Pablo el Viajero. And I don't know if it's available in Spanish. I hope it is. No sé si este está disponible en español, ojalá que aparezca en español. San Pablo el Viajero. It is. Saint Paul the Oh, Traveler. Saint Paul. Se llama William Ramsey, Oh, William Ramsey, no Richard. William Ramsey. St. Paul the Traveler. San Pablo el Viajero se llama. They had a teacher whose name is Richard Ramsey. Oh, He lives in Florida. Oh, Do you know him? He works for Third Millennium. oh, is it? Richard Ramsey. Boy, you know, I'm terrible with names, but I may know him, and I just not recalling his names. I know many people with Third Millennium. Sí, puede que él conozca a Richard Ramsey, porque conoce mucha gente de Tercer Milenio, pero es que él tiene muy mala memoria para los nombres. Yeah, this was William Ramsey. Este que estamos hablando aquí es William Ramsey. In terms of the purpose of the book of Acts, Bueno, en términos del propósito del libro de los Hechos, when you look at various commentaries and scholarly works that have been completed on this, cuando ustedes miran algunos comentarios y eruditos que han hecho un trabajo completo sobre esto, you'll find that there are a variety of purposes and themes and so forth that commentators will focus on. ustedes van a encontrar que hay una variedad de temas en los cuales los estudiosos deciden enfocarse en ellos. I would like to highlight for you just two. Para el propósito de esta clase quiero resaltar solamente dos propósitos. There is a man named Darrell Bock, Hay un hombre que se llama Darrell Bock, B-O-C-K, B-O-C-K, and he has written what many people believe is the best commentary on the book of Acts. y él, lo creen muchas personas, escribió el mejor comentario del libro de los Hechos. El apellido es B-O-C-K, Bock. Darrell Bock. Darrell Bock. Con B-O-C-K. And Bock states that one of the key features of the book of Acts Y miren lo que dice Bock, que una de las características claves del libro de los Hechos, that helps us to understand its purpose que nos permite entender su propósito, is the constant appeal that it makes, es la apelación constante que el libro hace, especially in the early speeches from Peter and so forth, especialmente en los sermones tempranos de Pedro y otros.
is the constant appeal to the Old Testament scriptures. Miren, dice, la constante apelación de ellos a las escrituras del Antiguo Testamento. As Acts says in 3:24, Como Hechos dice en el capítulo 3, versículo 24, all the prophets declared these days. todos los profetas declararon estos días. And that's referring to days that we're studying right now in the apostolic period. Y esto se está refiriendo a los días que estamos estudiando ahora en el periodo apostólico. Bach says that the key idea that Luke is emphasizing in these repeated reference to Old Testament scriptures Bach dice que esta idea clave de lo que aparece ser el nuevo movimiento, de estas ideas repetidas del Antiguo Testamento, is that this new religious movement is rooted es que este nuevo movimiento religioso está arraigado in the past divinely made promises en las promesas hechas divinamente en el pasado of the Old Testament. y que se encuentran en el Antiguo Testamento. And as Luke presents these ideas, Y mientras Lucas presenta estas ideas, one of the reasons why he constantly refers to the heritage of Christianity una de las razones por las cuales él constantemente se refiere a la herencia del cristianismo is that Paul is, as he writes, is very sensitive to the attitudes of the Greco-Roman Empire. Okay, can you say that again, please? One of the reasons why Paul makes these repeated references Y una de las razones por las cuales Pedro hace estas, Peter, ¿ya? Peter o Paul. no, not neither one. Es que él dijo Pedro, ¿no? The reason why Luke makes Yes. these repeated references to the Old Testament scripture Una de las razones por las cuales Lucas hace estas referencias repetidas del Antiguo Testamento as a historian, he's being very sensitive es que como historiador él está siendo muy sensible as to how Christianity, as he is presenting it, de cómo el cristianismo, como él lo está presentando, will be perceived in the Greco-Roman world. será percibido entonces en el mundo grecorromano. For example, Por ejemplo, in the ancient world, something new was not always regarded as something good. miren, en el antiguo mundo, en el mundo antiguo, algo nuevo no era necesariamente referido como lo mejor, Or something that is better than what they've known before. o algo que es mejor de lo que ellos han conocido antes. In the Greco-Roman world of the first century, En el mundo grecorromano del primer siglo, what they respected most lo que ellos respetaban más were those things that had stood the test of time. eran esas cosas que habían pasado la prueba del tiempo. So what Luke is doing in his constant references to the Old Testament Así que lo que Lucas está haciendo en sus referencias constantes al Antiguo Testamento en su libro is he's saying to the reader, es que le está diciendo al lector, the new movement of Christ's church es que el nuevo movimiento de la Iglesia de Cristo is the realization of promises made by God long ago. es la realización de las promesas hechas por Dios hace mucho tiempo. And when Luke does this, Y cuando Lucas hace esto, the Greco-Roman audience la audiencia grecorromana doesn't focus on the fact that this is a new religion. no se enfoca en el hecho de que esta es una nueva religión. They focus on the heritage and the foundation of that religion in the past. Ellos se enfocan en la heredad y en el fundamento de esa religión allá en el pasado. That Christianity's got these deep roots. Que el cristianismo tiene estas raíces profundas. Now, another example of a commentator's view of the book of Acts I'd like to share with you Quiero compartir otro ejemplo de un comentarista. is the commentary written by R.C. Sproul. Y es el comentario que escribió R.C. Sproul. I don't know whether Dr. Sproul's commentaries are available in Spanish, Yo no sé si sus comentarios de hechos están, o su comentario de hechos está disponible en español, but I would highly recommend them to you if they are. pero si están en español se los recomiendo ampliamente.
I think R.C. Sproul is the greatest Christian teacher of the last 2 centuries. Yo creo que R.C. Sproul es uno de los grandes maestros de los últimos 200 años, And maestro de la iglesia. in his commentaries on various books of the Bible, En sus comentarios de varios libros de la Biblia, he has a unique way él tiene una forma única of combining a teaching of the history of the church and the faith de combinar una enseñanza de la historia de la iglesia y de la fe with a devotional understanding of the theology that is contained in a book. con un entendimiento devocional de la teología que está contenida en un libro. Now, in R.C. Sproul's commentary, Ahora, en el comentario de R.C. Sproul, he says that the book of Acts is an apologetic work. él dice que el libro de los Hechos es una obra apologética. From yesterday, what De- does the word apologetics mean? ¿Qué significa la palabra apologética de la clase de ayer? Defend. Excellent. It's a defense of the faith. Es una defensa de la fe. And R.C. Sproul believes that the book of Acts, at least in one way, is a defense of the Christian faith. Y R.C. Sproul cree, al menos de una manera, que el libro de los Hechos es una defensa de la fe. And what's really interesting, at least from my perspective, Y lo que es about realmente interesante, al menos desde mi perspectiva, is he believes the focal point of the apologetics es que él cree que el punto focal de la apologética is a defense of the Apostle Paul es una defensa del apóstol Pablo as a leader of the church como el líder de la iglesia, who has authentic authority as a Christian leader. quien tiene autoridad auténtica como un líder cristiano. So Dr. Sproul says that Luke, at least on one level, El doctor R.C. Sproul dice que Lucas, al menos en un nivel, is using the book of Acts está usando el libro de los Hechos to defend the authenticity of Paul's apostolic authority para defender la autenticidad de la autoridad apostólica de Pablo and his office as an apostle. y su oficio como un apóstol. 3 times, Dr. Sproul points out 3 veces el doctor Sproul dice, there is an account of Paul's call to faith and his conversion. hay un relato de el llamado de Pablo a la fe y la conversión. And so you have to ask the obvious question, Bueno, y tenemos entonces esta pregunta obvia. why would Luke take the time to recite the conversion of Paul 3 different times? ¿Por qué Lucas escribe la conversión de Pablo en este libro 3 veces? And the reason is in the church at that time, Y la razón es que en la iglesia en ese entonces, the legitimacy of the apostleship of Paul la legitimidad del apostolado de Pablo was one of the more serious questions that the church faced. era una de las preguntas más serias que enfrentaba la iglesia. You can understand how difficult it was Ustedes pueden entender cuán difícil era esto, for believers to believe that this man, para que los creyentes creyeran que este hombre, who had so ruthlessly Que- persecuted the church, que de manera violenta y ruda había perseguido a la iglesia, was now to be accepted as one of their primary leaders. ahora tenía que ser aceptado como uno de sus principales líderes. Now, there were 2 criteria Ahora hay 2 criterios to determine whether someone was an apostle. para determinar si alguien era un apóstol. First, an individual had to have a direct and immediate call by Jesus. En primer lugar, un apóstol tuvo que haber recibido un llamado directo e inmediato de Jesús. And this was not unusual. It's kind of a continuation of the Old Testament prophets. Bueno, y esto no es inusual porque es más bien como una continuación de los profetas del Antiguo Testamento. You, for instance, find in the books of Jeremiah and Isaiah Por ejemplo, ustedes se encuentran en el libro de Jeremías y de Isaías
that important sections of their work, que importantes secciones de su obra, they provide detailed descriptions of how they were called by the Lord ellos proveyeron unas descripciones detalladas de cómo fueron ellos llamados por el Señor and how they responded. y cómo fue que ellos respondieron. And so in the Gospels, Y así también entonces en los evangelios, we repeatedly see individuals called De- by Jesus, de manera repetida vemos individuos que son llamados por Jesús, and when they are called, y cuando son llamados, they immediately drop whatever they're doing and follow Christ. ellos inmediatamente dejan a un lado lo que estaban haciendo y siguen a Cristo. You can, I'm sure, recall the responses of James and John, Ustedes pueden recordar las respuestas de Santiago y de Juan, and Peter and his brother Andrew, y Pedro y su hermano Andrés. when Jesus would walk by and he would say, "Follow me." Cuando Jesús pasa por allí, les dice, síganme. In the case of John Y en el caso de Juan and James, y en el caso de Santiago, they were actually in the boat with their father fishing. ellos estaban de hecho allí con su padre pescando en el bote. They immediately drop what they're doing and they follow Jesus. E inmediatamente dejaron lo que estaban haciendo y siguieron a Jesús. The second criteria El segundo criterio to prove the authenticity of apostleship para probar la autenticidad del apostolado was that you had to be an eyewitness of Jesus' resurrection. era de que tenías que ser un testigo ocular de la resurrección de Cristo. So since Paul was not an eyewitness of the resurrection, Y puesto que Pablo no fue un testigo ocular de la resurrección, Luke uses Paul's conversion on the road to Damascus Pablo usa la conversión de Pablo allí en el camino a Damasco as the way to validate his apostleship. como la forma de validar su apostolado. Dr. Sproul points out El doctor Sproul resalta that Paul's conversion results from a direct call from Christ, que la conversión de Pablo fue el resultado de un llamado directo de Cristo and that Paul responds immediately. y que Pablo respondió inmediatamente. Therefore, Por lo tanto, the repeated accounts of Paul's conversion by Luke estos relatos repetidos de la conversión de Pablo hechos por Lucas is a way for him to remind the church es una forma que él tiene de recordarle a la iglesia that Paul's apostleship is authentic. de que el apostolado de Pablo es auténtico. And Dr. Sproul believes that this was important to Luke Y el doctor Sproul cree que esto era importante para Lucas, because Paul's leadership in the early church was crucial to its success. porque el apostolado de Pablo para la iglesia primitiva era crucial para la iglesia. Paul himself in his letter to the Galatians Pablo mismo en su carta a los Gálatas addresses this very issue himself and defends his apostleship toward those who say he was not a real apostle. él trata este mismo asunto en contra de aquellos que estaban diciendo que él no era un apóstol real. In the very first chapter of the letter to En Galatians, el primer capítulo de la carta a los Gálatas, Paul says, Pablo dice, "For I would have you know, brothers, porque, ¿quién lo lee ahí? Leámoslo allí para que se escuche literalmente como se dice ahí. that the gospel that was preached by me," Alguien que lo lea, por favor. Someone is going to read it. somebody's going to read it? Okay. Alguien que lo lea, por favor. Gálatas 1, 12 y 13. 1, 12 y 13. Gálatas 1, 12 y 13. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Amén. Ready?